Buenas tardes. Lo primero que tengo que hacer, naturalmente, y lo hago con mucho gusto, es agradecer la hospitalidad de mis amigos, mis colegas de la Universidad de Valencia. Tengo que agradecer muy cumplidamente la hospitalidad de Julie y Merche, desde luego, y la presentación tan generosa que han hecho Carmen y Emilia del trabajo que hago, que es un trabajo que me gusta mucho y que creo que no puedo concebir mi vida sin hacer lo que hago. De lo que voy a hablar el día de hoy es de un aspecto que rara vez se toca cuando se habla de la teoría de endosimbiosis de Lynn Margulis, que es el problema del origen del núcleo, porque si ustedes reflexionan un poco se darán cuenta que todos aceptamos de manera natural ahora que los cloroplastos alguna vez, o los plástidos en general, alguna vez fueron cianobacterias o algas en algunos casos de vida libre. Nadie tiene duda de que las mitocondrias alguna vez fueron bacterias de vida libre. Eso lo asumimos de una forma muy lógica, pero muy pocas veces nos ponemos a pensar en algo que la propia Lynn Margulis dejó pendiente, que es el problema del origen del núcleo. Y lo que voy a tratar es un poco de contarles la historia de cómo desarrolla Lynn Margulis la teoría. Esto es algo en lo que Julie Peretto y yo nos hemos metido con mucho detalle, porque si ustedes se dan cuenta, muchos de los que estamos aquí, de los profesores, hemos sido testigos del desarrollo y la aceptación rápida de una teoría, cosa que es muy rara. Los más jóvenes, hay aquí una barrera, digamos, generacional, pongamos de así, de los de 30 años para abajo, asumen como muy natural la idea de la endosimbiosis, pero rara vez piensan en que una generación atrás de científicos, de investigadores, la endosimbiosis era vista no solamente con suspicacia, sino como una locura o como una excentricidad de una mujer a la que le rechazaron 14 veces el manuscrito del artículo donde la proponía en 14 revistas distintas. Pero queda el problema del núcleo, que yo creo que ahora finalmente empezamos a tener elementos para poder entender no solo de dónde sale la membrana nuclear, sino de dónde salen fenómenos muy peculiares de los eucariontes, que son la mitosis y la meiosis, que era precisamente el objetivo básico de Lynn Margulis para tratar de acercarse a este problema. Bueno, la charla se llama de manera natural Endosimbiosis y Evolución Celular, el origen del núcleo. Yo estoy en el Colegio Nacional, en la UNAM. Siempre me he sentido perfectamente acogido aquí en Valencia, y mis amigos valencianos que han estado en México saben que la situación es completamente recíproca. Bien, ¿cómo se desarrolla la teoría y qué es lo que ocurre? Cuando hablamos de evolución, inevitablemente la figura que sale a la mente inmediatamente es la figura de Charles Darwin, con justa razón. Charles Darwin, contra lo que solemos pensar, no es el que inicia la idea de la evolución. Si ustedes leen las obras de Richard Lewontin, por ejemplo, un gran genetista de poblaciones estadounidense que falleció hace pocos años, se darán cuenta que en realidad, si alguna idea estaba permeando a la ciencia y a la filosofía en el siglo XIX, era precisamente la idea de la evolución. De hecho, el primero que habla de evolución en el sentido de un sistema que está cambiando en el tiempo es Kant, Immanuel Kant, el filósofo, que se le ocurre proponer la idea muy articulada de que el sistema solar es resultado de una nube de material interestelar que se condensa, y de ahí sale un sistema solar en el cual se van a aplicar perfectamente bien las leyes, los principios de Newton. El modelo newtoniano del sistema solar era un modelo de relojería, y cuando ustedes van y compran un reloj digital o van con algún anticuario y ven los relojes de antes de manecillas o ven el reloj de sol, se dan ustedes cuenta que está el fenómeno allí que está midiendo el transcurrir del tiempo y nada más, que es precisamente lo que hace Newton. Las ecuaciones de Newton, y todos los estudiantes de biología pasamos en algún momento por ellas, son ecuaciones simétricas respecto al tiempo, lo cual quiere decir que no están tomando en cuenta el cambio en el tiempo que hay de un sistema como pueda ser el sistema solar. Kant lo que dice es que el sistema solar tiene un origen
tiene una evolución muy temprana y a partir de ahí uno encuentra en gente como Lamarck la idea de la evolución de las especies, en gentes como Marx y Engels la idea de que las sociedades evolucionan cuando evolucionan los medios de producción, la idea de Spencer de que las lenguas evolucionan, la idea de Lyell de que se evoluciona la superficie de la Tierra, de manera que, como dice Lewontin, en realidad hay que ver a Charles Darwin como la culminación del pensamiento decimonónico. En España, muy tempranamente, la idea de la evolución darwinista fue celebrada y hay una historia trágica que ustedes pueden seguir con mucho detalle de cómo aquellos que impulsan el darwinismo durante la época de la República terminaron todos o muertos o exiliados, porque se dan cuenta del carácter subversivo que tenía para un sistema totalitario como era el franquismo, o como puede ser el estalinismo, o como puede ser el maoísmo, esta tentación que tienen las dictaduras de hacer a un lado las ideas de la evolución, las ideas del cambio, porque las encuentran muy incómodas. Bueno, lo que estos precursores de la divulgación del darwinismo hicieron en España e hicieron en otros países fue aceptar la idea de Charles Darwin de que finalmente todos los seres vivos tienen un origen común, y lo que Darwin decía en este dibujito que él plantea en una de las notas que pueden encontrar en la red, es que la diversidad que vemos de los seres vivos es resultado de la selección natural a partir de una población ancestral. Y esta es una idea que prospera de una forma extraordinaria, excepto a finales del siglo XIX, cuando en realidad la gente empieza a rechazar la idea de la selección natural por culpa de los físicos. Los físicos dicen que la Tierra es demasiado joven para que haya habido el tiempo suficiente para que se diversifiquen las especies, y entonces la gente empieza a buscar alternativas que se puedan oponer a la selección natural, y las explicaciones que se desarrollaron como alternativas incluían la ortogénesis, que ven ustedes aquí, la ortogénesis, que es un poco la idea de que los seres vivos tienen una pulsión, estoy usando la palabra en francés a propósito porque en español no es fácil traducirla, la pulsión para querer evolucionar, lo que en inglés se llamaría el drive, ¿no? I have this drive for evolution, digamos así, en donde lo que vamos a tener es como resultado los tigres dientes de sable o los alces con estas cornamentas enormes. Hay quienes dicen que la idea de la ortogénesis es una especie de lamarquismo anglosajón, y algo de razón tienen porque es donde más prospera en el mundo anglosajón. Luego estaba el mutacionismo, cuando en 1904 se redescubren, entre comillas, porque en realidad nunca desaparecieron del todo, los trabajos de Mendel, y estaba la idea de que finalmente los seres vivos evolucionan por mutaciones, y esa es una idea poderosísima que va a arraigar hacia los años 30, 40, 50 del siglo pasado, y la gente lo acepta como equivalente entre las mutaciones y la idea de la evolución, los vuelven sinónimos. Y finalmente la simbiosis, que es una idea que se desarrolla sobre todo en el Imperio ruso y en lo que era el Imperio alemán. Las relaciones históricas entre ambos imperios son perfectamente conocidas, incluyen intercambio de ideas muy intensas, y la idea de la simbiosis es la idea de que los organismos van a estar evolucionando porque finalmente establecen asociaciones simbióticas. Yo confieso una simpatía enorme, enorme por el príncipe Kropotkin, que no solamente era un naturalista excepcional, sino que era un anarquista avant la lettre, ese era un anarquista de verdad. Kropotkin lo que hace es decir, bueno, los seres vivos seguramente cooperan, las diferentes especies entre sí, y eso es una fuerza de la evolución más importante que la competencia tal como lo están presentando, son las palabras de Kropotkin, los capitalistas, imperialistas ingleses. Ciertamente el lenguaje nos parece hoy en día panfletario, pero si uno revisa lo que está diciendo Kropotkin, es simplemente un reflejo de la época. La gente descubre los cloroplastos e inmediatamente se percatan, como pueden ver ustedes en el panel B de esta diapositiva, que los cloroplastos se dividen por bipartición.
Estas observaciones al microscopio extraordinariamente detalladas llevan a los descubridores de los cloroplastos a proponer que en realidad los cloroplastos son cianobacterias o bacterias que están invadiendo el interior de otras células. Estamos hablando del último tercio del siglo XIX y la gente empieza a aceptar esta idea. Y de hecho esto permite que se desarrollen de una manera muy refinada ideas como las de Merezkovsky, un personaje que tuvo un fin trágico y tal vez por eso no mencionamos tanto su contribución, que era un gran naturalista, se opone a los bolcheviques, él era menchevique, sale de la naciente Unión Soviética por los Urales y finalmente termina suicidándose en Suiza. Pero antes de suicidarse de una manera muy elaborada, con gotitas que caían, rompían un cordoncito, el cordoncito movía una piedra, la piedra a su vez inducía una reacción química y eso liberaba ácido cianhídrico, o sea, le gustaban las cosas muy elaboradas y no solo le gustaban las cosas muy elaboradas para tratar de matarse, que lo logró con éxito, sino también para presentar imágenes de una genealogía que rompía con el esquema tradicional que ya para entonces se aceptaba. Lo que decía Merezkovsky era que, en fin, ustedes ven abajo Piococos del lado izquierdo, ven Monera del lado derecho. Decía que había habido un origen independiente de cuando menos dos formas de vida y que un primer micrococcus, que sería el ancestro de lo que hoy llamamos mitocondrias, invade a los Monera, dando origen, por ejemplo, a las amibas. Esto va a dar origen finalmente a una serie de protistas, protozoarios como los llamaban en la época, que carecen de cloroplasto y de aquí va a surgir el linaje de los animales y una segunda simbiosis con haplobacterias, el nombre que él da en la época a las cianobacterias, establecen una segunda simbiosis, esto va a dar origen a las algas y eventualmente a las plantas y los descendientes directos de los biococos, como propone Merezkovsky, van a ser finalmente los hongos. Estas ideas fueron descalificadas por su actitud política, por una vida personal muy turbulenta, por la asociación que tenía con la policía zarista, era un informante, pero al margen de esta vida tan turbulenta, se dan cuenta que la idea de un esquema de endosimbiosis muy elaborado estaba allí. Ahora, esto ha llevado a muchos a preguntarse si la idea de la endosimbiosis ya estaba circulando en los medios científicos desde finales del XIX, principios del siglo XX, ¿cuáles son las contribuciones de Lynn Margulis? Y yo creo que en realidad lo que hay que entender es que muchos naturalistas decimonónicos hablaban de la endosimbiosis, pero la endosimbiosis en realidad era vista como un conjunto de especulaciones que no hacía predicciones específicas. Si uno lee a Lynn Margulis con cuidado y lee también a sus precursores como Kosopoliansky, Merezkovsky, Fanitsin en Rusia, Walling en los Estados Unidos, de lo que se da cuenta es que eran especulaciones muy en el aire, mientras que Lynn Margulis lo que hace es un examen riguroso no solo de la biología molecular, la morfología, la fisiología de los microorganismos, sino que además hace predicciones específicas y lo que eran observaciones sueltas las constituye, las arma generando una teoría. La otra cosa que es muy importante mencionar y que a menudo se olvida es que hoy en día hablamos de Kosopoliansky, de Merezkovsky, de Walling, gracias al esfuerzo de Lynn Margulis, que personalmente nos consta a sus amigos cómo se dedicó a recuperar los artículos, los libros viejos, promovió a veces a costa de su erario personal, promovió la traducción, la publicación y hoy en día reconocemos que la teoría de la endosimbiosis tiene una larguísima tradición intelectual atrás de ti, pero quien hace el cambio radical de una forma espectacular es Lynn Margulis. Ahora, ¿cómo es que Lynn Margulis llega a proponer esta idea? Bueno, Edmund Wilson, que era un extraordinario microscopista estadounidense, se pasa unos 20-25 años de su vida en Suiza y tiene acceso a las ideas que circulaban en Europa en ese momento sobre la endosimbiosis. Regresa a Estados Unidos, publica un libro absolutamente maravilloso, The Cell in Development and Inheritance, que ustedes todavía pueden leer y se lee con mucho provecho, lo pueden bajar de la red sin ninguna dificultad. Y este libro no solamente le merece a Wilson ser elegido a la National Academy of Sciences, el mayor honor que puede tener un científico estadounidense, sino que además el libro se siguió reeditando muchas veces sin ninguna dificultad.
Y cuando Lynn era estudiante, Lynn Margulis era estudiante de la maestría, tomó clases con un profesor suizo, Hans Ries, que eventualmente descubrió la presencia de DNA en los cloroplastos de algunas algas unicelulares, y que además era un profesor extraordinario que ponía a los estudiantes estadounidenses en contacto con las ideas que circulaban en Europa. Y la propia Lynn cuenta en uno de sus libros, y nos lo contó muchas veces a sus amigos, incluyendo desde luego a los amigos que dejó aquí en Valencia, cómo siendo estudiante sufre una especie de epifanía, si lo quieren ver así, cuando Ries le lee a los alumnos del grupo las ideas de endosimbiosis. Y pueden ver ustedes aquí lo que Lynn describe en lo traduje desde luego en el obituario que hizo de Ries en el 2005. Dice, cuando Ries nos leyó recientemente, aquí ya estoy citando a Ries, Wald en 1922 ha sostenido que los condriosomas, el antiguo nombre de los mitocondrios, pueden considerarse como bacterias simbióticas cuyas asociaciones con otros componentes citoplasmáticos pueden haber surgido en las primeras etapas de la evolución. Para muchos, sin duda, tal propuesta puede parecer demasiado fantástica para ser mencionados en los círculos científicos de buen nivel. Sin embargo, es posible que algún día puedan requerir de una consideración muy seria. Y Lynn, con una frescura extraordinaria, confiesa cómo el rumbo de mi vida profesional quedó marcado para siempre. Una sensación que todos hemos tenido cuando leemos de repente algún artículo, algún libro, y nos damos cuenta que eso es exactamente a lo que uno se quiere dedicar. Bueno, cuando Lynn está estudiando la maestría, se empieza a generalizar mucho, el máster dirían ustedes, se empieza a generalizar mucho la idea de que la gran división que hay en la biosfera no es la que separa a plantas y animales. Acuérdense cómo muchos departamentos de biología están divididos en los de botánica, en los de zoología. Biología molecular en esta época realmente apenas empezaba a surgir, pero la gente pensaba poco a nivel microbiano. Las bacterias eran vistas como talofitas, plantas inferiores, y por lo tanto se veían en botánica. Los hongos eran vistos como una anomalía que, bueno, los ponemos en botánica si no hay otro lugar donde ponerlos, y los protozoarios, los protistas, se llamaban protozoarios bajo la idea falsa de que eran los primeros animales. De manera que la división entre plantas y animales que permea la biología incluso hasta nuestros días, en realidad para esa época se empieza a percatar la gente que es intrascendente si comparamos la división entre procariontes, aquellos organismos en donde el DNA flota más o menos libremente en el interior celular, y los eucariontes, donde tenemos cuando menos una membrana nuclear. Fíjense la definición de eucarionte, al menos una membrana nuclear, porque hay eucariontes muy eucariontes, como Giardia, que tiene dos núcleos perfectamente definidos. Hay eucariontes como los Paramecia, que tienen el macronúcleo y el micronúcleo. Hay eucariontes como nosotros, que carecemos de cloroplastos. Hay eucariontes que no tienen ni cloroplastos ni mitocondrias. Sabemos que en ese caso la pérdida de mitocondrias fue secundaria, pero se dan cuenta que no hay ningún eucarionte que viole la regla de tener cuando menos una membrana nuclear. Y entonces, para Lynn Margulis, la gran pregunta es cómo han surgido los organismos eucariontes y por qué la gente no discute las ideas que ya habían circulado en Europa y que apenas empezaban a ser conocidas en Estados Unidos. Bueno, Lynn Margulis era un personaje absolutamente extraordinario. A los 16 años había terminado la carrera de biología en la Universidad de Chicago, 16 años, en un programa especial. Había decidido irse a México a trabajar con Oscar Lewis, el antropólogo, para hacer la etnobotánica de un pueblito cercano a la ciudad de Cuernavaca, cercano a la Ciudad de México. Era una lingüista natural. Cuando yo tuve la suerte que me la presentara Joan Oró, ella dijo, mexicano, y me empezó a hablar en náhuatl. Entonces le tuve que confesar que yo era un mexicano que no hablaba ninguna de las lenguas originales de México. Pero ella, con una frescura, con una naturalidad, inmediatamente veía a todo mundo como un colega o un estudiante potencial. Y tenía una energía bárbara, y en 1966 escribe un artículo, lo manda, como ya mencioné, a 14 revistas distintas. Finalmente el artículo es aceptado
por el Journal of Theoretical Biology, y en este artículo Lynn lo que va a decir es que los eucariontes, ese es el propósito claro de su texto, los eucariontes son resultado de un proceso de endosimbiosis. Lynn Margulis no firma en ese momento sus artículos como Margulis, sino como Lynn Sagan, porque estaba casada con Carl Sagan, el famoso astrónomo y gran divulgador de la ciencia. Y esto lo menciono no porque esté tratando de hacer una intromisión en la vida privada de Lynn o porque me interese hablar como si fuera una especie de hola científico, sino porque en realidad este matrimonio fue extraordinariamente importante en un momento muy crítico de la ciencia estadounidense. Carl Sagan era uno de los grandes planetólogos, empezaba a ser un gran planetólogo cuando se casa con Lynn Margulis. Cuando la NASA acaba de ser fundada y está invirtiendo una gran cantidad de recursos, no solo económicos, sino también científicos, sociales, divulgativos, en la planetología, y Lynn Margulis entra en contacto, gracias a el matrimonio con Carl Sagan, con la comunidad de planetólogos. A ella le bastó este contacto para despegar por su cuenta. Y muy rápidamente se da cuenta que solo puede entender la evolución de los eucariontes si entendemos la evolución del planeta como tal. Suena muy fácil decirlo, pero quiero que piensen, sobre todo los jóvenes, que en 1967 lo que teníamos era una biología molecular que había irrumpido en la ciencia con una fuerza enorme. La gente estaba tratando de ver cuál era la estructura del ribosoma, cómo se replica el DNA, cuál era la naturaleza del código genético. Y Lynn Margulis, en lugar de ver como todos sus colegas hacia el interior de la célula, decidió ver hacia el exterior de la biosfera, cuál era la relación de la biosfera con el planeta. Bueno, aquí Lynn Margulis lo que propone es, desde luego, la idea, como ya mencioné, de la endosimbiosis, y en realidad, aunque hoy en día nos cuesta trabajo reconocerlo, Lynn tuvo una serie de obstáculos brutales. El primer obstáculo era que los microbios eran vistos por muchos como agentes patógenos, no como ancestros de los organismos actuales. Lávate las manos después de ir al baño, lávate los dientes, usa condón, ponte la vacuna, etc. Y se dan cuenta que seguimos pensando en el mundo microbiano, en el mundo celular y subcelular, en términos de patologías, en términos de epidemias, de pandemias, de enfermedades, y no como representantes actuales de los ancestros de plantas y animales y hongos. Entonces ese fue un primer problema que ella tuvo. El segundo es que para esa época el neodarwinismo, como lo detallamos Julie Peretú y yo en este par de artículos que escribimos un poco por divertimento, pero que resulta que han tenido un éxito brutal. En estas épocas el neodarwinismo había llevado a la creencia de que las mutaciones puntuales eran la única materia prima sobre la que podía actuar la selección natural. Es decir, para que actúe la selección natural yo necesito diversidad en una población, y la gente decía, bueno, si hay mutaciones, ahí tengo las fuentes de diversidad. Y de repente irrumpe con una energía y con una claridad científica extraordinaria una mujer joven que está diciendo, no, hay simbiosis y esto genera diversidad en las poblaciones, y esto provocó un rechazo enorme, sorprendente, de los evolucionistas de la época. En tercer lugar, había una molecularización de las ciencias biológicas aceleradísima, que siguió a la publicación del modelo de la doble hélice del DNA. La propuesta del modelo del DNA es uno de los grandes triunfos de la ciencia contemporánea, pero al mismo tiempo es tal el entusiasmo que se despierta en la comunidad científica por esa visión molecular de la biología, que los biólogos organísmicos, los ecólogos, los paleontólogos, los microscopistas, los fisiólogos empezaron a sufrir. De hecho, hay historias maravillosas de cómo el debate que se da provoca que se reduzca el espacio físico en los edificios. Para los botánicos, para los zoólogos, para los paleontólogos, se empiezan a construir grandes laboratorios para biología molecular, y hasta la fecha, supongo que debe haber el equivalente español, hasta la fecha quienes trabajan en biología organísmica, por ejemplo los entomólogos, son descalificados como meros cuentapatas. Y se dan ustedes cuenta que hay una separación aquí absolutamente brutal que se refleja en prestigio, en dinero,
en espacio, en la atracción de estudiantes, etc. Estamos empezando a superar esa situación, me parece, sobre todo gracias a la genómica, a las ómicas que se han desarrollado, pero a muchos de los que estamos aquí nos tocó ver ese desplazamiento con amargura, con violencia, con falta de recursos que tenían los biólogos organísmicos. Y Lynn Margulis dice, no, a ver, el organismo es el organismo, no lo puedo desdeñar para pensar solamente en uno de sus componentes, independientemente de lo importante que sea el DNA. Y luego, lo que era ciertamente un error de Lynn, en el esquema original ella propuso más de 20 eventos endosimbióticos para explicar el origen de los plástidos. Ahora, esas son las objeciones. Hubo colegas de Lynn, no los voy a entretener mucho en esto, sería una conferencia aparte, pero hubo colegas de Lynn que la acusaron de creacionista, de ser una enemiga del darwinismo y estar proponiendo teorías que se acercaban más a las visiones religiosas que a las visiones científicas. Bueno, pero había un hecho irremediable. Lynn había hecho predicciones muy tajantes, muy precisas, muy categóricas sobre el hecho de que si los cloroplastos eran descendientes de cianobacterias, entonces tenían que tener DNA homólogo al DNA de las cianobacterias. Si los cloroplastos eran descendientes de cianobacterias, deberíamos ver que se dividen por bipartición, cosa que es la regla general, y si los cloroplastos eran descendientes de cianobacterias, tendríamos que encontrar organismos intermediarios en donde tuvieran mucho de cianobacteria y poco de cloroplastos, y es el caso de Cyanófora paradoxa, un organismo que tiene cianelos, no cloroplastos, en donde todavía podemos ver una pared, donde vemos que hay genes que no han migrado del genoma de la cianobacteria al núcleo, etc. Entonces se cumplían de manera muy categórica las predicciones de Lynn, que es lo importante en una teoría. O sea, yo tengo una teoría, tengo un corpus articulado de conocimiento, puedo hacer una serie de predicciones y eso es muy claro. Y lo mismo pasaba con las mitocondrias. Las mitocondrias, Lynn Margulis dice, a ver, son descendientes de bacterias y de igual manera tiene que haber entonces homología, genes homólogos, secuencias homólogas, hace las predicciones muy específicas entre el DNA de las mitocondrias y el DNA de bacterias, como por ejemplo para Coccus denitrificans, que es prácticamente una mitocondria que anda por la vida, como si fuera una mitocondria que anduviera por la vida desnuda, pero esa es una bacteria de vida libre. De manera que se dan cuenta que aquí fue extraordinariamente tajante Lynn, y uno puede decir que estos son los factores que todos conocemos, aprendemos, uno puede desayunar su café con leche y decir efectivamente los cloroplastos son descendientes de cianobacterias, las mitocondrias son descendientes de bacterias, pero hay un punto que se ha quedado atrás. El artículo de Lynn Margulis se llamaba On the Origin of Mitosing Cells, el origen de las células con mitosis. Y si se dan cuenta, esto es de lo que menos hablamos y es de lo que menos enseñamos. Cuando nosotros discutimos la idea de la endosimbiosis, hablamos de mitocondrias, hablamos de cloroplastos, algunos exageran llevados por sus ímpetus ecológicos o ecologistas y hablan de la hipótesis de Gaia, pero rara vez se toca el punto central para Lynn Margulis, que era precisamente el origen de las células mitóticas. Julie Peretó y yo, ya que habíamos escrito estos dos artículos sobre cómo se desarrolla la hipótesis de Lynn Margulis, cuáles son las premisas, cuáles son los éxitos claros, los asuntos pendientes, de repente hace unos meses nos dijimos, bueno, ¿y por qué la gente no habla precisamente sobre el origen de la mitosis? Vamos a ver exactamente qué es lo que dice Lynn Margulis, qué es lo que dicen los datos actuales y por qué Lynn Margulis se va sobre la idea, estamos convencidos que está equivocada, de que las espiroquetas representan el origen de los cilios eucariontes o flagelos eucariontes, como algunos lo llaman, y que de ahí se deriva el aparato mitótico. Y aquí hay que decir algo muy tajante en lo que Lynn insistía. Las bacterias, los procariontes en general, se dividen por bipartición. Puedo tener variantes en donde algunas forman muchas cadenas de celulitas, etc. Pero realmente lo más antiguo, lo central, es que los procariontes se dividen en términos binarios. Nunca hemos encontrado un solo procarionte en donde veamos rastros de mitosis o meiosis.
Voy a hablar de la mitosis porque, como todos ustedes saben, la meiosis no es más que una mitosis especializada. Es eso. Pero nunca hemos encontrado un solo procarionte, una sola arquea, una sola bacteria que tenga restos de una división por mitosis. Y en cambio, en los eucariontes vemos el aparato mitótico, siempre enseñamos el de los animales, en donde el núcleo se disuelve, etcétera, y hay todas estas fases que yo nunca me logré aprender. Cuando como estudiante me tocó pasar los exámenes, lo que hacía es me los apuntaba en las yemas de los dedos y con eso respondía de una manera más o menos indecorosa, pero precisa. Pero se dan ustedes cuenta que vemos la interfase, la profase, la protometafase, etcétera. Pero el punto básico es que el aparato mitótico es exclusivo de los eucariontes, es exclusivo de las células que tienen una membrana nuclear. Y Lynn-Margulis se percata muy rápidamente de que hay una disociación en la mitosis. En la mitosis, la replicación de los cromosomas está separada de la formación del uso mitótico. En realidad, el uso mitótico para lo que sirve es para que se separen los cromosomas, lo que en inglés se llama maravillosamente bien la danza de los cromosomas, ¿no? Se separan los cromosomas, pero son eventos separados. Entonces, Lynn-Margulis en su artículo de 1967 lo que dice es: investiguemos pues el desarrollo del uso mitótico. Ahora, el uso mitótico tiene una propiedad, todos lo sabemos, pero simplemente no se nos ocurre pensarlo en términos evolutivos, que es absolutamente excepcional. Si yo les pido que me describan un caso de replicación, pues van a pensar, por ejemplo, en los virus, o van a pensar en los priones, o van a pensar en replicación de una molécula de RNA. Pero se dan cuenta que todos estamos familiarizados con la replicación de los centriolos y nunca pensamos en ella como un caso de replicación. Las células se reproducen, los virus se replican, los centriolos se replican y se replican durante el momento precisamente en las fases que preceden a la mitosis como tal. Lynn-Margulis se percata de esto, Lynn-Margulis se percata de esto, pero además vuelve a prestarle mucha atención a uno de estos fenómenos que los naturalistas microbianos habían descrito y en los que poco se habían fijado, y es el hecho de que si me fijo, por ejemplo, en un eucarionte unicelular como Euglena, que es lo que están viendo aquí, yo me doy cuenta que tiene un cilio. Lynn quería que los llamáramos undulipodia, recuperando la nomenclatura del siglo XIX, no prosperó, pero ese cilio eucarionte o flagelo eucarionte, no lo puedo decir sin que me provoque un poco de irritación, se los confieso, está aquí pintado de manera artificial, en el caso de Clamidomonas, y si nos fijamos, y la fotografía es realmente buena, donde nosotros vemos el cinetosoma o el cuerpo basal de donde sale el cilio eucarionte, lo que vamos a ver es una estructura de centriolo asociada. A la fecha ustedes pueden revisar la literatura y no hay una buena explicación detallada de la relación entre la replicación de los centriolos y los cinetosomas, pero lo que sí sabemos es que muchos protistas cuando se van a reproducir lo que hacen es, en un acto como de vergüenza, guardan todo su cilio al interior, se divide el cinetosoma y centriolo son lo mismo, se dividen, de aquí se desarrolla, son los polos para que se desarrolle el uso mitótico, pero realmente se trata de las mismas estructuras. Y lo que Lynn-Margulis, que era básicamente, suena fácil decirlo, a Julie Peretto y a mí nos costó mucho trabajo tenerlo claro, Lynn-Margulis era una naturalista microbiana. Así como es una delicia salir al campo con un especialista en botánica que nos diga, esto es un encino y no lo confundas con un hongo, cosa que nos puede pasar a algunos como a mí, así como hay gente que reconoce inmediatamente la diferencia entre un cervatillo y un jabalí, Lynn-Margulis lo que hacía tenía este conocimiento extraordinario del mundo microbiano. Era una naturalista del mundo microbiano, básicamente. Yo creo que siempre se arrepintió de no haber nacido del tamaño adecuado, pero viajaba a todos lados con un microscopio portátil que le permitía no solamente caracterizar, descubrir, encontrar, detallar microorganismos, sino además compartirlo con los estudiantes, con los colegas de una manera muy gozosa.
Pero Lynn Margulis, además, como conocía tan extraordinariamente bien el mundo microbiano, se da cuenta que la movilidad de algunos protistas depende de su asociación simbiótica con espiroquetas. Por ejemplo, Mixotrichia paradoxa, que es este organismo que prospera en la parte baja del intestino de algunas termitas, es un organismo que se mueve no gracias a cilios, sino a una miriada, una auténtica miriada de espiroquetas. Nada en contra del movimiento peristáltico, es como los políticos, nada en medio del excremento, en sentido contrario. Y el movimiento coordinado de las espiroquetas es tan extraordinario que durante mucho tiempo fue confundido con el movimiento de cilios, que estaba perfectamente organizado, cuando en realidad lo que sabemos es que en la cutícula de Mixotrichia lo que hay son una serie de bacterias que no sabemos qué es lo que están haciendo. Pegadas hay una serie de espiroquetas que son las que se mueven al unísono, y tiene unos flagelos eucariontes, si lo quieren ver así, o cilios, que actúan como una especie de timón. De manera que aquí tenemos una asociación simbiótica extraordinaria en donde la movilidad del organismo está dependiendo de las espiroquetas simbiontes, no está dependiendo de cilios. Y Lynn Margulis dice, bueno, además, si me fijo en las adaptaciones que tienen las espiroquetas para vivir en la superficie de estos protistas, lo que me doy cuenta es que la morfología de las espiroquetas se ha modificado y tienen incluso una radícula que encierran, que entierran en el interior celular para permanecer unidas. Y esto para Lynn Margulis es no análogo como lo reconocemos hoy en día, sino homólogo al cinetosoma y a la radícula que vemos en los cilios. Entonces, para Lynn Margulis, este tipo de asociaciones simbióticas son las que eventualmente van a llevar a los cilios, donde hay un cinetosoma, está la tubulina, todas las moléculas que ustedes conocen, etc. Bien. Y entonces Lynn Margulis dice, bueno, los cilios eucariontes son el resultado de la asociación simbiótica de espiroquetas con un protoeucarionte, y a partir de aquí se va a desarrollar el uso mitótico, la movilidad, etc. Y entonces Lynn Margulis publica un artículo en 1970 en el Scientific American, un artículo que es rápidamente traducido al español y que populariza en toda Latinoamérica la idea de la endosimbiosis de una manera extraordinaria. No hay estudiante latinoamericano que no sepa de la endosimbiosis gracias a la rápida traducción de este artículo, a la claridad del lenguaje de Lynn Margulis y a la promoción que hicieron muchísimos profesores, muchísimos maestros de la idea. Este es en 1970, Lynn Margulis dice, bueno, hubo una diversificación de los metabolismos y las formas de las bacterias, ella está hablando solo de bacterias, en donde un procarionte que carece de pared celular, digamos los micoplasma, entra en una asociación simbiótica con bacterias aerobias que tienen el ciclo de Krebs, que por lo tanto pueden utilizar el oxígeno. Esta asociación da origen a las mitocondrias. Una segunda asociación con espiroquetas va a dar origen a los amiboflagelados ancestrales. Una tercera asociación va a llevar a algas y plantas, y aquellos organismos que no desarrollan la capacidad fotosintética son los ancestros de animales. Y aquí se dan cuenta que, como estamos hablando de 1970, Lynn Margulis pone a los hongos como si fueran protistas, cuando en realidad después promovió la idea de los 5 reinos. Pero si se dan cuenta, este esquema, que es de una claridad excepcional, este esquema, de repente aparece el núcleo. Lynn Margulis puso ahí el núcleo, convencida de que probablemente la membrana nuclear había surgido como una forma de proteger al DNA o como una forma de separar funciones, transcripción en el interior, traducción en el exterior, pero se dan cuenta que aquí el núcleo aparece por un mecanismo que los griegos hubieran llamado deus ex machina, ¿no? De repente aparece. No por deshonestidad, sino porque ella dice, bueno, probablemente es el resultado de una forma de protección, el encapsulamiento del DNA, pero no está abundando en los detalles. No por un error de Lynn, sino porque el conocimiento del mundo microbiano en ese momento no permitía otra cosa. Entonces, a finales de los años 60, la evidencia a favor del origen endosimbiótico para Lynn Margulis incluía
Uno, la herencia citoplásmica de mitocondrias y cloroplastos, no había dudas. Dos, la doble membrana de mitocondrias y cloroplastos, la ubicación topológica de las mitocondrias y los cloroplastos que están en realidad afuera de las células. Igual que las monedas que yo traigo en la bolsa de mi pantalón, están afuera del pantalón, están adentro de una invaginación del pantalón. Igual que el desayuno que traen ustedes está topológicamente afuera del organismo. La digestión es algo muy duro y en realidad somos una especie de tubo que entra y saca. Y se dan cuenta que el alimento está afuera de nosotros. Bueno, Lear Margulis lo que dice es topológicamente, las cianobacterias, los cloroplastos y las mitocondrias están afuera del núcleo. De esto requiere, como vamos a ver, se ve enseguida en este esquema, requiere de una membrana extraordinariamente flexible y resistente, pero evidentemente implica la presencia de una doble membrana que la endosimbiosis sí explica y las teorías tradicionales no. Había la reproducción por división binaria de mitocondrias y cloroplastos. Lin predice y demuestra la existencia de homólogos de vida libre de mitocondrias y cloroplastos y la herencia no mendeliana de cilios trasplantados en paramecio. Ahora, en biología es como en todas las familias. Las cosas bochornosas no las platicamos, nos quedamos guardados con ellas. Y efectivamente, en biología rara vez enseñamos, si acaso, el fenómeno de la herencia no mendeliana de cilios trasplantados en paramecia. Y la historia de estas manipulaciones es absolutamente fascinante, porque como todos ustedes saben, los paramecios tienen unas hileras maravillosas de cilios que se mueven al unísono, que están perfectamente distribuidas con una geometría excepcional. Y este fue un organismo que en los años 60, principios de los años 60, Tracy Sonneborn, un extraordinario microbiólogo estadounidense, adopta como un organismo modelo para estudiar la genética. La genética de los paramecios, ustedes saben que es muy complicada porque tiene el macronúcleo, el micronúcleo, las partículas kappa, etc. Y había una serie de discusiones que fueron muy bien resumidas y resueltas por Sonneborn. Y llegó a su laboratorio una mujer absolutamente encantadora, Janine Besson, una genetista francesa que tenía una claridad enorme para explicar, escribía muy bellamente, porque no solamente tenía el doctorado en biología molecular, en genética, sino que además una maestría en literatura francesa. Leer sus artículos es una demostración del refinamiento que deberíamos tener todos los científicos cuando comunicamos nuestras ideas. Y Janine Besson va a Estados Unidos, desarrolla con Sonneborn una serie de mecanismos para estudiar la genética de los ciliados y en particular las estructuras de los cilios. Y el resultado, desafortunadamente, murió de una forma idiota. Estábamos pensando en llevarla a México, teníamos la pandemia encima y de repente se murió en un accidente de coche en una carretera francesa luego de unas vacaciones, pero a los 80 y tantos años era una mujer intelectualmente activa y maravillosa. Bueno, lo que hicieron ella y Sonneborn es lo que ven ustedes aquí. Miren, los paramecios tienen los cilios que están apuntando en una cierta dirección y que baten con el mismo proceso. Imagínense los remeros en una carrera de unas canoas o en las películas de romanos donde van todos los esclavos remando al mismo tiempo, ¿no? Exactamente esa es la imagen que a Lin le gustaba utilizar mucho. Bueno, lo que Sonneborn y Besson desarrollan, si se reproducen los paramecia no operados, pues ustedes ven cómo se hereda la orientación de los paramecia sin ninguna dificultad. Pero lo que desarrollan Besson y Sonneborn es una técnica de microcirugía en donde cortan hileras de la cutícula de los ciliados, de los paramecia, invierten el sentido de la orientación en la que están batiendo los cilios y el resultado ¿cuál sería? Si pensamos en términos mendelianos típicos, darwinistas, no lamarckianos, etc., uno esperaría que la siguiente generación de paramecia tuviera los cilios
volviendo a apuntar en la dirección de la mayoría de ellos, pero resulta que no. Resulta que durante varias generaciones los ciliados operados mantienen esta capacidad de que las hileras de cilios sigan apuntando en dirección contraria. No se trata de un fenómeno de neolamarquismo, no se trata de un fenómeno que viole las premisas básicas de la evolución. Lo que estamos viendo aquí, y ahora lo sabemos gracias precisamente al trabajo de Jeanine Besson, en este artículo que les sugiero, lo pueden encontrar en la red sin ningún problema, es el hecho de que tenemos cambios en la conformación, pero no hay una síntesis de novo de los cilios, y lo que tenemos es un fenómeno equivalente a la replicación de los priones. Y aquí es importante hacer una distinción. En biología, como les decía yo, cuando pensamos en replicación de RNA y tengo poblaciones de SARS-CoV-2, replicación de DNA y tengo niños que nacen de sus mamás y los papás, etc. Esa es la replicación con sistemas informacionales, lo que Leslie Orgel definió muy bien como sistemas de replicación informacional. Pero tenemos sistemas autocatalíticos en química en donde se replica todo un sistema, por ejemplo, la reacción de la Formosa o los liposomas replicativos de Pierluigi Luisi, en donde no estoy viendo nada de información que se transfiere a las siguientes generaciones. Y finalmente tenemos los cambios en la conformación que pueden persistir durante algunas generaciones, como en el caso de los priones, en donde no tengo una síntesis de novo, simplemente una proteína perfectamente codificada por su gen me va a modificar otra proteína codificada y el resultado es ese cambio de conformación, y es lo que en un artículo espléndido Jeanine Besson dice, la explicación de cómo se replican estos cilios que están apuntando en dirección contraria va por allí, porque hay toda una especie de tubería abajo de la cutícula que conecta los cilios y que puede persistir durante un cierto tiempo. Bueno, en pocas palabras, los biólogos nos tenemos que hacer a la idea de que hay que hablar de la herencia estructural que no requiere de la participación de ácidos nucleicos, algo que nunca nos enseñamos los biólogos, uno, porque no lo sabemos, y dos, porque nos da un poco de vergüenza mencionarlo, y tres, porque no sabemos cómo ponerlo en el contexto de replicación de ácidos nucleicos, de herencia mendeliana, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, la idea básica es que los centriolos se replican por un problema de herencia estructural. En la base de cada cilio de un paramecio tenemos el equivalente a los centriolos, tenemos sus cinetosomitas pequeñitos, y se dan ustedes cuenta que esto puede persistir durante mucho tiempo, igual que en el caso de los priones, donde tengo un cambio en la conformación y me da la idea falsa de una replicación mendeliana o de una replicación por ácidos nucleicos. Hubo una tarde memorable, hace 10 años, Julie, en casa de Ricardo Amils en Madrid, en donde, comenzando a la hora de la comida y terminando cuando ya no había metro, estuvimos discutiendo con Lynn Margulis, con Ricardo Amils, el propio Julie, con un experto en buscar ácidos nucleicos en estructuras raras. Y yo mismo estuve discutiendo, supongamos que las espiroquetas son efectivamente los ancestros de los cilios. ¿Cuáles serían las implicaciones de esta idea? Más allá de la obvia, genes que estuvieran presentes en el cinetosoma, que tuvieran homología con los genes de espiroquetas. Para ese entonces ya se había demostrado que los reportes de RNA y DNA en cinetosoma o estaban equivocados o eran moléculas que jugaban un papel estructural y no hereditario. Y en cuanto se dispuso de los genomas de la primera espiroqueta de Borrelia, inmediatamente Lynn Margulis nos la mandó a México para que junto con Arturo Becerra, un amigo y un colega, buscáramos con todo detalle a ver a qué se parecían al RNA o al DNA supuestamente encontrados en cilios. No encontramos nada. Y lo único que encontramos eran unas secuencias pequeñitas que sabemos se asocian con ATP ricas en glicina, pero que obviamente representaban trocitos de 10 o 15
aminoácidos a lo sumo que no bastaban para probar la teoría. En realidad, Lynn Margulis no sabía, como tampoco lo sabíamos ni Julie, ni Ricardo Amils, ni el que había encontrado el RNA y luego DNA, ni yo mismo, no sabíamos que estábamos viendo un fenómeno de herencia estructural. Se dan cuenta que la solución nos suele pasar, la biología, como en las películas italianas, nos dio el sorpaso, ¿no? Nos ganó por otro lado. Bueno, ahora, esto no se sabía en la época de Lynn Margulis. Y Lynn Margulis lo que hace es publica en 1970 su primer libro, que es una obra maestra, absolutamente, en donde se discute no solo la evolución procarionte y el origen de los eucariontes, sino también la complejísima interacción entre la biosfera y el planeta mismo. Así, mientras muchos estaban viendo al interior de las células y sus moléculas, ella decidió adoptar una visión mucho más amplia en el espacio y en el tiempo. Y esto, de hecho, lo desarrolla más aún en un segundo libro publicado en 1981, Symbiosis in Cell Evolution, en donde uno se queda asombrado de la escritura ágil, inteligente, crítica, analítica, con una capacidad de síntesis absolutamente de Lynn Margulis. No hay muchos científicos que escriban como ella los escribía. Y se puede resumir la idea con la metáfora del árbol, una metáfora que ahora muchos evolucionistas dicen que no es correcta para describir lo que es de evolución biológica, pero Darwin lo que está diciendo es, hay un origen común y a medida que transcurre el tiempo, las especies se van separando cada vez más entre sí. Lo que Lynn Margulis estaría diciendo es, recuperemos la metáfora del árbol, pero reconociendo que hay ramas que se fusionan. Tenemos anastomosis de las especies y ahí está el origen de los eucariontes. Después del origen de la vida, claramente el evento evolutivo más importante que se da en el planeta es el origen de las células con núcleo y es claramente el resultado de fusión de linajes celulares independientes. Muy bien, entonces tenemos procariontes y eucariontes, la gran separación evolutiva, pues tenemos el reconocimiento de que mitocondrias y cloroplastos son resultado de endosimbiosis, pero ¿de dónde sale la mitosis? ¿De dónde sale el núcleo? Y hace más o menos por ahí del 1980, un grupo de microbiólogos australianos descubren un procarionte, se prueba que es procarionte con RNA ribosomal, que se llama Gymnata obscuriglobulus. Y se dan cuenta que tiene este tipo de membranas internas en donde el nucleoide, el DNA de la bacteria, está más o menos acumulado en el interior. Cuando eso se le presentó a Lynn Margulis para que ella sometiera el artículo de estos colegas a los proceedings de la National Academy of Sciences, Lynn Margulis lo hace y hace un comentario absolutamente maravilloso. Lo que esta bacteria, que no es el ancestro de los eucariontes, está demostrando es el potencial que tiene cualquier procarionte para formar sistemas de membranas internas que incluso pueden acotar el DNA. Y hace unos cuantos meses, un grupo francés, donde está una colega mexicana, descubrió Thiomargarita, una bacteria que prácticamente se puede ver a simple vista, en donde hay una serie de estructuras que tienen en el interior el DNA de la célula. Es decir, los procariontes tienen la posibilidad, el potencial para formar estas invaginaciones. Pero esas invaginaciones, de cualquier manera, uno diría, ¿y de esto de dónde sale el nucleocitoplasma como tal? Ya veo que está el potencial para formar estas membranas internas, pero la pregunta es, ¿de dónde sale el núcleo como tal? Bueno, lo primero que hay que decir es algo que todos ustedes saben, y es que el nucleocitoplasma es una unidad anatómica y funcional perfectamente definida. De eso no tenemos ninguna duda, allí lo ven ustedes. Pero si se dan cuenta en este dibujo de Taylor, lo que estamos viendo es que en realidad el núcleo presenta junto con el retículo endoplásmico una continuidad ontogenética y anatómica con la membrana plasmática de la célula eucarionte. El núcleo no es más que una parte de la membrana celular que se invagina. Esto requiere de membranas muy resistentes, muy flexibles, etcétera, pero no es más que eso. Luego de la aparición de los primeros eucariontes, claramente ha habido una evolución poco comprendida
entre del retículo endoplásmico y de la membrana nuclear, como lo demuestran su composición, la composición química varía, y la estructura de poros, nucleolo y la lámina nuclear. Y les recomiendo este artículo que acaba de salir hace un par de meses, de Contu y demás. Y para entender el origen de la mitosis, algo que es indispensable, que no hemos hecho los biólogos, es conocer más el llamado complejo Link, cuyos componentes, dos proteínas únicas, interactúan con la actina, con microtúbulos, con centrosomas, con filamentos intermediarios, etc. Lo cual significa que para tener una idea del origen de la mitosis, necesito ver de dónde salió la actina, de dónde salieron los microtúbulos, de dónde salieron los centrosomas, etc. Bueno, ¿en qué situación estamos? A ver, no quiero que ustedes salgan de aquí diciendo, este mexicano nos vino a decir que el núcleo no existe. El núcleo existe. Es una unidad anatómica perfectamente definida. Usen los conceptos de anatomía que están acostumbrados con plantas, animales, con algunos hongos, ahora a nivel celular. El núcleo existe, el núcleo cae claramente, sin embargo, es parte del retículo endoplásmico. Y ciertamente, si yo me fijo en las estructuras que tiene el núcleo asociado, ven ustedes que está la lámina nuclear, a donde se pueden pegar a veces los centrosomas, tienen los complejos de los poros, tienen el complejo Link, tienen los cuerpos del uso mitótico, tienen la heterocromatina, tienen la envoltura nuclear como tal, tienen el nucleolo, etc. La anatomía del núcleo es extraordinariamente compleja y la mejor prueba de la evolución posterior que ha tenido el núcleo lo tenemos en este dibujo de un artículo que se acaba de publicar, que es maravilloso, en donde ven ustedes un poro de la membrana nuclear y ven el complejo proteínico tan extraordinariamente refinado que está viendo hacia el interior del núcleo. Claramente, para tener un poro nuclear necesita un agujero, pero en el curso de la evolución han habido una serie de mecanismos moleculares que han refinado esos poros de una manera extraordinaria. Pero lo básico es tener un agujero. Lo básico es tener un mecanismo para estar metiendo cosas al interior del núcleo o sacándolas, como es más frecuente, hacia el exterior. Y como pueden ver en este artículo, ya un poco viejo, de hace 7 años o 8 años, una cosa así, si yo me fijo en arqueas y en bacterias, encuentro que hay, por ejemplo, dinamina, hay el SCERT de las arqueas, hay histonas de arqueas, hay protocentrosomas, etc. Es decir, yo encuentro procariontes en donde algunos componentes del aparato mitótico y del aparato nuclear están presentes, están distribuidos. O visto de otra manera, si me fijo en el núcleo es una unidad que ya sé cuál es su origen, necesito una membrana muy flexible, muy resistente, que esté encerrando el DNA. Hay una serie de componentes adicionales, pero la pregunta es, ¿y de dónde salió el núcleo citoplasma? Encuentro moléculas presentes, moléculas del núcleo que están presentes en arqueas, encuentro algunas que están presentes en bacterias, pero la pregunta es, ¿de dónde salieron? Bueno, la respuesta la tenemos ya cuando Lynn falleció. Ustedes saben que en 1977 George Fox y Carl Woese descubren, y ese es un descubrimiento a todas luces excepcional, que en realidad a nivel molecular, usando el RNA ribosomal o las polimerasas o algunas proteínas como los factores de elongación, etc., yo no veo procariontes y eucariontes, sino que veo que los procariontes están divididos en dos grupos, en las bacterias y en las arqueas, y el núcleo citoplasma constituye una línea aparte, todos de origen monofilético, todas las formas de vida que conocemos en la Tierra tienen un solo origen, pero se dan ustedes cuenta que aquí veo 3 dominios. El mejor ejemplo del reduccionismo brutal de la evolución molecular lo ven ustedes en el hecho de que aquí tengo únicamente el núcleo citoplasma celular. No tengo los eucariontes, tengo el núcleo citoplasma celular. Pero se dan ustedes cuenta que este árbol es un triunfo extraordinario de un reduccionismo cartesiano que nos sirve enormemente en biología. Ahora, proponer este árbol dio origen a una confrontación que se sigue viviendo. Lynn Margulis, que tenía un conflicto enorme con Carl Woese,
decía que lo que hay que estudiar es al organismo y no a las moléculas, y Carl Woese, que tenía un conflicto con Lynn Margulis y con todos, decía que lo que tenemos que hacer es conocer las moléculas. Lo que hizo Woese fue proponer en realidad que aquí teníamos 3 dominios, y no es por nada, pero cuando un mexicano oye que un estadounidense habla de dominios, como que nos ponemos un poco nerviosos. Pero además está el problema de que ya la palabra dominio tiene un significado muy preciso, por ejemplo, en biología estructural. Pero lo que se dio en el tiempo, andando en el tiempo, fue que aparte que muchos acumulamos los odios y la incomprensión de Carl Woese, lo que es la realidad es que esta confrontación fue innecesaria y desafortunada, y estamos obligados a resolverla. Si quiero entender la evolución, hago un uso ecléctico de todos los mecanismos posibles, incluyendo la evolución molecular, pero reconozco que el organismo es más que la suma arbitraria de sus moléculas. No tenemos nosotros por qué heredar un conflicto que se dio en una generación pasada. El estudio de las moléculas y la comprensión del organismo son complementarias, en modo alguno son antagónicas. Estamos obligados a resolver ese problema. Y en realidad, andando el tiempo, nos percatamos de que Lynn tenía razón en un punto central. En realidad, las arquea y los eucariontes son una misma rama, y otra rama me lleva a las bacterias, y ahora podemos hablar con toda certeza del clado arquea-eucaria como un clado perfectamente definido. En eso Lynn tenía toda la razón, y Ernest Mayr y varios más que insistieron en el punto. Pero resulta que ¿por qué colocamos a los eucariontes junto con las arqueas? Bueno, porque en 1989, por un lado Peter Gogarten y por otro lado el grupo de Iwabe en Japón, se dieron cuenta que al comparar genes parálogos y enraizar las filogenias universales con genes parálogos, una idea que había propuesto Margaret Dayhoff desde 1970-75 más o menos, en realidad uno se da cuenta que los 3 dominios eran 2. Por un lado, los procariontes, las bacterias, y por otro lado, las arquea y los eucaria, que son una especie de arqueas especiales. Bueno, en estas condiciones, Thijsse Thema, un microbiólogo molecular holandés que está en Suecia, se pone a investigar algunos procariontes, que están en sitios extremos, y descubre toda una gama enorme de procariontes, de arqueas, que tienen propiedades muy particulares. Una de ellas es que extienden, las que llamó Asgard, extienden unos brazos, una especie de tentáculos, imagínense un kraken pero a nivel microscópico, y viven en asociación con bacterias van la letra, no son bacterias, son arqueas, y la asociación es una asociación simbiótica en donde la bacteria está liberando oxígeno que las Asgard están usando para sus procesos metabólicos sin ninguna dificultad. Con una demostración tajante de lo que es la investigación a largo plazo, un grupo japonés, luego de 12 años, demostró que se podían cultivar las Asgard en el laboratorio. Fíjense lo que estoy diciendo, un aparato científico que sostiene un proyecto de investigación que dura 12 años, independientemente de que no haya resultados inmediatos, sostiene el laboratorio, sostiene los sueldos, sostiene las sustancias, sostiene las becas, y cuando finalmente los colegas japoneses demuestran que efectivamente a estas Asgard los han cultivado en el laboratorio, podemos extraer los genes, podemos amplificar y estar seguros de que no estoy viendo contaminantes en un estudio de metagenómica hecho in situ. Y al hacerlo, lo que salta claramente a la vista es que en algunos de estos Asgard tenemos proteínas que son lo puse en inglés a propósito, porque no sé si aquí estén usando alguna nomenclatura, que son proteínas que son señales, que son marcadores de los eucariontes, como la profilina, que todos ustedes saben por sus clases de biología celular, de biología molecular, que es una proteína que se une a la actina, está involucrada en el ensamblaje del citoesqueleto, que es un rasgo típicamente eucarionte. Yo veo profilina en
los eucariontes, pero también en las Asgard, gracias a los reportes de Tai Setema y gracias a los cultivos puros que desarrolla el grupo japonés. Y desde luego que si hay profilina, tiene que haber actina, y ahora hablamos y tiene que haber tubulina, y ahora hablamos, por ejemplo, de la tubulina Odin. Lo que hizo Etema fue irse sobre la nomenclatura de la mitología nórdica para ponerles nombres, y encontramos, por ejemplo, tubulina de arqueas, de bacterias. Aquí ven ustedes la superposición de las estructuras terciarias y claramente son homólogas. Es decir, la tubulina que vemos en procariontes tiene un solo origen común. Y en un ejemplo absolutamente maravilloso, FITC, la proteína esta que permite que se forme el surco antes de la división de las bacterias, tenemos estructuras terciarias muy buenas y sabemos que es homóloga, como pueden ver ustedes aquí en este árbol que es excepcional, es homólogo a la tubulina de las arqueas, es homólogo a la tubulina que forma microtúbulos en eucariontes, incluyendo a los humanos. Es decir, la tubulina, FITC y las tubulinas de arqueas tienen un solo origen común. Ha habido un proceso de evolución atrás. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí atrás de esto? Déjenme ponerlo para ser muy claro. La presencia de proteínas que son marcadores de eucariontes en Asgard y en otros procariontes demuestra las afinidades evolutivas entre arqueas y el núcleo citoplasma. Lo que necesito para tener un núcleo citoplasma está presente en distintas arqueas y en algunas bacterias. Lo que no tengo, y esto es esencial, es un recuento cuidadoso, una narrativa histórica peculiar que me diga de qué manera se fue desarrollando la mitosis con la materia prima. Es como cuando en unas ruinas yo encuentro un pedazo del escalón de una pirámide, un pedazo del escalón de una estela, un pedazo del escalón de un capitel maya, y lo que quiero reconstruir era cómo vivían los mayas en ese sitio. Se dan cuenta que aquí estoy encontrando bits and pieces, como se dice en inglés, ¿no? Por todos lados, y lo que quiero es armar una narrativa histórica. De eso carecemos. ¿Y qué es lo que necesitamos para que eso se construya? Bueno, necesitamos a alguien que no solo sepa la biología molecular, que no solo sepa la genómica, sino que también sepa la historia natural de los protistas, en donde voy a encontrar los distintos pasos que me llevan a la mitosis como tal. ¿Cuáles las consecuencias de esto? Bueno, en este esquema espléndido que publicó justo un poco antes de la pandemia el grupo de Etema, se dan ustedes cuenta que la idea es que tengo una arquea Asgard que se asocia con una bacteria, que eventualmente esta asociación, como lo predice la teoría de endosimbiosis, se hace más íntima y se convierte en una mitocondria. Algo que Julie Pereto y yo nos dimos cuenta por tontos, no lo pusimos en los 2 artículos que llevamos publicados, pero ahora tenemos muchos elementos para detallarlo, es el hecho que todos ustedes lo pueden deducir de inmediato. Si las mitocondrias son descendientes de bacterias, su aparato replicativo y su aparato transcripcional tiene que ser homólogo al aparato transcripcional de las bacterias. En pocas palabras, la DNA polimerasa de las mitocondrias, que es de la familia B, tiene que ser homóloga a la DNA polimerasa de bacterias. En pocas palabras, si la mitocondria desciende de bacterias, entonces la RNA polimerasa transcripcional de las mitocondrias tiene que ser homóloga a las de las bacterias. Pues resulta que no. Resulta que lo que es homóloga es a la RNA polimerasa y a la DNA polimerasa del fago T7. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se estableció la simbiosis, el ancestro de la mitocondria ya estaba infectado por fagos. Con lo cual se dan ustedes cuenta la complejidad genética tan atractiva, tan maravillosa de un sistema en donde calladitos la boca los fagos se metieron. Nunca en general no dicen mucho, aquí dijeron poco, pero se dan ustedes cuenta que el resultado es una mitocondria
que salvo un caso conocido, Reclimomonas americana, un grupo de protistas que no entendemos, nadie entiende muy bien qué es lo que pasó, se dan ustedes cuenta que aquí este ancestro de las mitocondrias ya estaba infectado por fagos. Los virus deben su nombre a una palabra latina. Virus quiere decir veneno en latín. Pero sin este tipo de sistemas no estaríamos aquí. O sea, se dan ustedes cuenta la historia tan intrincada, tan maravillosa de sistemas microbianos que están actuando, interaccionando, sustituyendo genes, desplazando unos y otros. Pero el punto básico es que, como Lynn Margulis estaba convencida que la mitocondria era de origen procarionte, desde luego, y había entrado al interior de la célula, se preguntó, ¿y de dónde salió? Y entonces Lynn desarrolló una serie de trabajos absolutamente maravillosos con bacterias como Bedelovibrio, que es un predador bacteriano que invade el espacio periplasmático de otras células. Bedelovibrio hace un agujerito en la pared celular, se mete, ahí adopta forma de chorizo y puede permanecer durante varias generaciones hasta que de repente este chorizo se empieza a partir, se empieza a multiplicar Bedelovibrio y se libera. Un depredador bacteriano para Lynn Margulis podría ser un ejemplo de cómo se establece la relación con las mitocondrias. Estudió otras bacterias maravillosas, Vampirobacter, Vampirobella, bacterias que se pegan a otras, las chupan, o sea, ahí hay unas historias maravillosas. Pero se dan cuenta que en realidad los ejemplos de Asgard que hemos visto, lo que me están diciendo es que tal vez en realidad no fue un depredador bacteriano que se metió al nucleocitoplasma, sino que el citoplasma era una especie de vampiro molecular que se chupó a las otras. De manera tal que a una pregunta, esto lo pudimos haber publicado y se nos fue en realidad a Julie y a mí desde el primer artículo. En realidad, la pregunta es ¿cómo se formaron los compartimentos eucariontes? Pues claramente hay dos opciones, o entra una bacteria e invade, o como Asgard está diciendo, es el procarionte, el arquea, que está asociada, la que poco a poco, en un abrazo no mortal, sino que lleva a un matrimonio ya para siempre, permite que se queden asociados lo que una bacteria exosimbionte en una bacteria endosimbionte. De manera que se dan cuenta la enorme cantidad de preguntas que tenemos ahora, resultado de conocimientos que Lynn Margulis desafortunadamente no conoció. Ahora, ¿por qué insistió Lynn Margulis en la relación evolutiva entre espiroquetas y la movilidad de eucarionte? ¿Por qué cambió su teoría una y otra vez insistiendo en esto? Porque ella sabía muy bien que había espiroquetas que movían a los protistas. Y en realidad porque ella tenía este conocimiento absolutamente extraordinario de la diversidad que hay entre los protistas. Si ustedes se fijan, tenemos protistas con formas de organización del núcleo, formas de replicación del núcleo, formas de mitosis, mitosis que se ganan, mitosis que se pierden, etc. Y la diversidad de los protistas es tan extraordinaria que Lynn Margulis, y esto es algo que a menudo no se aprecia, se le ocurrió editar un libro absolutamente maravilloso, The Handbook of Protoctista. La gente no aceptó el nombre que ella insistió en dar, pero Lynn Margulis reconoció con enorme rapidez que la sorprendente diversidad biológica de los protistas, olvídense la diversidad de las selvas tropicales, olvídense la diversidad en los arrecifes coralinos, el grupo biológico más diverso que hay es el de los protistas y es el grupo del que menos conocemos. Conocemos de los que son patógenos, Giardia, amibas, etc. Pero es aquí donde está una explosión enorme de diversidad generada durante el precámbrico, a lo largo del precámbrico, en donde hay ganancias y pérdidas de simbiontes que permiten estudiar la evolución de la mitosis y meiosis a lo largo del precámbrico. Y aquí hay un campo completamente abierto a todos los que sepan reconocer la importancia de la aproximación como naturalistas a la biología de los protistas, los que tengan las herramientas genómicas para poder entender qué es lo que está pasando con las secuencias, con los ribosomas, con las variantes de mitosis, de meiosis, etc. Y los que tengan sobre todo el marco general de una teoría que es la teoría de endosimbiosis. De manera que resumiendo esta charla,
Yo diría que el origen de los eucariontes subraya, 1, la importancia central de la simbiosis como el mecanismo evolutivo. No podemos entender la diversidad de la biosfera si no entiendo la simbiosis, no solo la endosimbiosis, sino la simbiosis. 2, la necesidad de pensar no solo en términos moleculares, sino también organísmicos. No minimicen el conocimiento de los viejos profesores, algunos jóvenes, que son naturalistas, que pueden reconocer la diferencia entre una giardia, una amiba tecada y un paramecio. 3, el significado evolutivo de la pérdida de genes en la integración de consorcios microbianos. Y mi amiga Amparo Alatorre, por ejemplo, hizo trabajos excepcionales en este sentido, comparando cómo algunos patógenos y algunos simbiontes se parecían en términos de la pérdida de simbiontes, que es un mecanismo para integrar al simbionte, y ahora no te dejo ir, no te puedes reproducir si no estás adentro de mí. Y estos son mecanismos múltiples. El papel crítico de los virus en la integración de los endosimbiontes. El caso de las proteínas, la DNA polimerasa y la RNA polimerasa del fago T7 que les acabo de mencionar. La importancia de la herencia estructural en la evolución celular. Tenemos que aprender y aprender a enseñar exactamente lo que es esta herencia estructural sin la participación de ácidos nucleicos. 3, la necesidad de comprender la historia evolutiva de los protistas y finalmente el significado biogeoquímico, porque sin oxígeno no hubiéramos tenido eucariontes, de la coevolución de la biosfera en el entorno planetario. Y con esto creo que puedo subrayar algo que es importante. Hay una serie de problemas que Lynn Margulis enfocó de una manera que ahora nos parece inadecuada. Hay una serie de aciertos excepcionales que tuvo, pero básicamente se dan ustedes cuenta que todas estas preguntas siguen siendo parte de la herencia intelectual que nos dejó Lynn Margulis. Y esto es algo que uno no puede dejar de apreciar extraordinariamente. Muchas gracias.